Bueno, muy buenas noches. Esperamos a que se unan un poco más de personas y arrancamos. Hola, Gonzalo. Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Excelente, para que voy a poner bien el micrófono. Excelente. Perfecto, ahí esperamos a Bruna, que ya debe estar por llegar, y arrancamos. A ver. Perfecto. Ahí están preguntando sobre qué vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero particularmente vamos a tocar el tema de adicción a las pantallas y qué otros problemas también puede agravar la adicción a las pantallas, como la adicción a la pornografía, pero vamos a ver también cuál es el rol de los padres en la educación de sus hijos con respecto al uso de pantallas, qué deberían hacer los padres. Y a ver, quiero ver si Bruna... Bien, vamos a ver. Perfecto. Ahí está Bruna. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Bruna, ¿cómo estás? Hola, Santiago, ¿qué tal? Un gusto, ahora sí. Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Bueno, Acomodándome. me alegro mucho. Bueno, los presento, bueno, la conversación vamos a hablar como anticipamos sobre pantallas, adicción a las pantallas, cómo los padres tienen que educar en este tema, cómo los adultos tienen que también manejar el tema en cuanto a su propio comportamiento con respecto a las pantallas. Y bueno, para eso tenemos a Bruna, que es experta en neurociencia y se dedica justamente o se especializa en ayudar a padres y a madres sobre todo en acompañar a sus hijos en todo el proceso educativo. Y con Gonza, que es, entre otras cosas, es psicólogo, tiene muchísima experiencia en clínica y es director del consultorio y del área psicológica de Veritas, con el que vamos a poder hablar más desde el punto de vista clínico y también un poco ver cómo este tema se desenvuelve, se presenta en la misma clínica. Así que, bueno, pantallas. Gonza, te consulto, ¿qué es lo que vos has visto con respecto al tema del uso de las pantallas en la clínica? Nosotros en Veritas atendemos a muchas personas que tienen adultos que vienen con un uso desordenado y excesivo de las pantallas, muchos con adicción a las pantallas y otros problemas derivados de eso, digamos, o agravados por eso, como puede ser la adicción a la pornografía. ¿Cómo ves el impacto que tiene el uso de las pantallas en los adultos y en su salud mental? Y Gonza está congelado, ¿no? ¿Puede ser? A ver, vamos a ver. A ver. Hola, hola. ¿Se Ahí está, escucha? Gonza. Perdón, es que no sé qué pasó. Bueno, en primer lugar, Bruna, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros acá en Argentina son las... Bruna no se la escucha, dice. Eh, Fíjate, Santi. Bueno, Sí. muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gran gusto poder estar con vos. Bueno, acá en Argentina son las 10 de la noche, por lo cual, da a esta hora de consultor y todo, quizás estamos un poco lentos para hablar. Pero bueno, gracias Santi, gracias Bruna.
realmente por la oportunidad de poder estar acá escuchando, hablando con ustedes. No, gracias. Mirá, Santi, la verdad que el tema este de las adicciones a las pantallas, yo creo que más allá de la clínica en sí, que claramente se han visto índices cada vez más altos, las consecuencias de la adicción a las pantallas y de las redes, la otra vez un sacerdote decía, esta fue un problema, una pelea, o sea, una enfermedad a la cual se nos metió y ni siquiera le dimos batalla. O sea, yo creo que desde el 2006, 2007, Facebook empieza en Argentina, o sea, como la gente a hacerse Facebook, que yo me acuerdo, el 2008. Entonces fue como algo que no nos dimos cuenta, ya estábamos totalmente embarrados cuando empezamos a ver la consecuencia. Y por eso este sacerdote sabiamente decía, es un problema al que no le dimos batalla, no nos dimos cuenta cuándo nos estaba afectando tanto. Y de hecho, creo que es lo que pasó. Yo particularmente fui director de una clínica de internación psiquiátrica, psicológica, director del área de psicología. Esas clínicas acuden los casos más graves o agudos o agudos. La mayoría van con algún intento de suicidio, alguna adicción grave, una depresión mayor. Y a partir pero sobre todo del 2012, se empezaron a ver una gran correlación entre el aumento digamos, de lo que son, por ejemplo, las enfermedades como la bulimia y la anorexia en mujeres, por el uso de las redes sociales, por la exposición también a la opinión de los demás en las redes sociales. A su vez, dentro de lo que es la clínica general, aumentaron, pero esto hay estadísticas muy interesantes, un libro realmente muy bueno que las grafica muy bien, es el libro del doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que es apaga el celular y enciende tu cerebro. O sea, están todas las estadísticas, ya se está pudiendo hacer estadística con casos representativos en el tiempo, pero donde se vio que la atención estaba gravemente dañada, la memoria también, y bueno, y este tema se nos metió sin que nos diéramos cuenta. A ver, y en esto yo creo que hay que ser claro, en sí mismo la tecnología en general no es algo bueno ni malo, sino que tiene que estar al servicio de la ciencia. Eh, Desde este lado, ya desde Platón, uno lo puede ver en el Fedro, ya empieza a hablar un poco Platón en contra de la escritura, porque si uno lo ve en los griegos siempre habían estado acostumbrados, la Ilíada, la Odisea, siempre se contó de boca en boca, se transmitía vía oral, por lo cual los griegos en ese momento podían recordar y tenían una gran memoria. Ya Platón pone reparos al uso de la escritura como tecnología. La escritura fue una tecnología, la imprenta fue otro tipo de tecnología. Ahora, ¿cuál es el problema, a mi punto de vista? Y que no es solamente mi punto de vista, sino que es el punto de vista de muchísimos que están estudiando el tema, y es que esta es una tecnología en general, sobre todo desde el lado de las redes sociales y también la misma interacción que se da con los dispositivos móviles, que está hecha por ingenieros, por un grupo muy grande de personas que saben muy bien acerca de psicología humana y que lo han vuelto gravemente adictivo. Y ahí es donde tenemos un grave problema. Porque estamos frente a una tecnología que se está haciendo para ser adictiva de manera intencionada. Y esto no lo digo yo, de hecho, en el Diario de la Nación, a fin de año pasado, salió una denuncia famosa, cada vez están habiendo más denuncias, de 33 estados norteamericanos a la compañía Meta, que el argumento que esgrimen es, acá hay un daño que se está haciendo a muchas personas y este daño es de manera intencionada. ¿Cuál es el problema? Y es que en general nosotros los seres humanos ponemos barreras defensivas normales cuando coartan nuestra libertad
Por eso, de alguna manera, uno cuando, no sé, por ejemplo, en la época de la pandemia salieron las vacunas, y creo que es una reacción normal decir, bueno, pero esto será bueno, a ver, voy a investigar. El problema de los celulares es que se dio, o la adicción a las redes, a las tecnologías de este tipo, se dio en una conquista que no va tanto por el argumento racional, sino más por lo pasional, por lo emocional, que es la conquista a través del deseo. Hay un autor que a mí me gusta mucho, no porque sea bueno en sí, porque es el sobrino de Freud, un genio del marketing, y él, que se dedicaba directamente a los negocios, también ayudó en las campañas presidenciales, en dos campañas presidenciales en Estados Unidos, a principios del siglo XX, y en la cual él dice, no hay mejor manera de hacer esclava a una persona que es esclavizarla, pero haciéndola creer absolutamente libre. Y fíjate que Bernas, que es un publicista, en ese momento lo contrata una tabacalera para que, año 1920 y pico, fumaran las mujeres de esa época. Entonces él, que era un genio del marketing, pero obviamente un gran manipulador, dijo, unamos el cigarrillo a la causa del feminismo de esa época. Claramente el feminismo de esa época no era el feminismo de ahora, era un feminismo totalmente distinto. Pero organiza una marcha en la Quinta Avenida en Nueva York y la titula, la dama, la marcha de las antorchas libres. Todas esas mujeres en pos de la libertad, frente al subyugamiento del hombre, el varón, van fumando. Y fíjense, esa es la estrategia, o sea, él no les vende cigarrillos, él les vende libertad. Y los celulares se nos ha vendido de ese lado, ¿sí? Como una puerta a la comunicación y a la libertad, cuando ha generado todo lo contrario, mayor esclavitud y dependencia. De hecho, si ustedes se acuerdan, los teléfonos, hay un tipo de teléfonos muy conocido en mi época, era lo más, por lo menos en Argentina, lo más top era tener un BlackBerry. BlackBerry era lo mejor de esa época, todos querían tener un BlackBerry. En otra época fue otros teléfonos que eran como una radio, bueno, siempre se ha ido vendiendo con estatus, con distintas cuestiones, pero esa época eran los BlackBerry. BlackBerry justamente viene su origen del inglés, que dice cerezos negros. ¿Y por qué lo llamaron así? Cerezos negros lo llamaron porque eran las pelotas que tenían los esclavos en las plantaciones en Estados Unidos. Era una pelota de la cual no te podías desligar. O sea, ellos ya en ese momento lo decían explícitamente. Esto que estamos generando no te lo vas a poder sacar de encima. Y no porque no quieras, sino porque no vas a poder. Y acá hay un tema fundamental. Este mismo autor, Bernas, decía, las sociedades democráticas, o que de alguna manera creemos que lo son, que en teoría son democráticas, dice, están hechas de una manera en la cual pocas personas que conocen los procesos mentales dominan el mundo. Y a eso es un tema fundamental. Uno dice, bueno, estas personas conocen muy bien de psicología humana, conocen muy bien a qué el hombre está inclinado, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus tendencias. A mí me gusta nombrar, Santo Tomás de Aquino hace un análisis de las pasiones, el Tratado de las Pasiones, y dice, bueno, hay distintas personalidades, no lo dice así, pero se originan de diversas pasiones, distintas personalidades. Hay personas que tienden más a la alegría, entonces son más superficiales, o tienen partes buenas todo y partes malas, pero quizás son más superficiales, pero también son alegres, les gusta disfrutar. Otros tienden al miedo, entonces son personas que piensan mucho y que sirven mucho a veces para ver problemas, pero por otro lado tienen la dificultad de que se asustan por cosas que no se tienen que asustar. Hay otros que tienden a la ira, otros que tienden a la audacia. Y si ustedes ven los reels, los algoritmos, nos captan desde nuestras pasiones. Por eso es que, si uno abre el celular de distintos tipos de personas, están adaptados a distintos tipos de personalidades, a distintos tipos de caracteres, y hechas para venderle a distintos tipos de personas distintas cosas, ¿no? O sea, el tema acá económico es un tema fundamental, pero bueno, básicamente, yo ahora justo estamos haciendo una maestría una maestría en política en una universidad de España, y yo doy una clase que dice
pornografía y adicciones digitales, digamos, la amenaza contra la cultura occidental cristiana del siglo XXI, la principal amenaza. O sea, nos está destruyendo la capacidad de pensar y es un poco como la ranita, esa ranita que siempre nos contaron el cuento de que la metían en agua caliente y saltaba, pero cuando iban metiendo en agua tibiecita y a poco iban calentando la olla se terminaba quemando. Entonces, bueno, creo que acá la cuestión, más allá de no caer, cada uno va viendo la prudencia, cómo implementarlo, pero sí tomar decisiones, sí darnos cuenta que no es que afecta a algún tipo de persona, en general esto nos está afectando a todos, en especial al que les habla, nos está afectando, nos está quitando tiempo con nuestros hijos, nos está quitando capacidad de contemplación, nos está quitando la capacidad de poder a veces rezar, de poder estar con quienes más queremos y con la paradoja de que nos están vendiendo todo eso. Totalmente. Me quedo con el tema de Bernays, que, que la tecnología utiliza esta misma premisa, digamos, las redes sociales sobre todo, de que la manipulación parte de la idea de convencerte o hacerte creer que vos estás eligiendo voluntariamente el contenido, ¿sí? Que vos estás eligiendo voluntariamente hacerte una cuenta ahí, publicar, etcétera. Pero eso tiene que ver también con una explicación a nivel cerebral. Como vos decís, hay ingenieros que conocen perfectamente cómo es el cerebro de la persona, cómo segrega hormonas, cómo el placer, digamos, cómo el hombre busca el placer instantáneo y, ante todo, tratar de posponer la recompensa en la menor medida de lo posible. Y esto hace lo que vos decís, entre otras cosas, que limita el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, por eso vemos también en niños problemas de comunicación, y al limitar el lenguaje, también limitamos el pensamiento, ¿sí? Y justamente cercenamos la creatividad, sobre todo en los niños, digo, que son los principales, digamos, los que tal vez están más expuestos a esto, porque también por una cuestión de desarrollo cerebral, la tecnología tiene un mayor impacto, y en eso, no sé si vos podés hablar algo de eso, Bruna, con respecto a lo que bueno, vos tenés 3 hijos, y hay un tema muy claro, digo, me imagino que los padres te preguntan por esto, están preocupados, a veces te dicen, bueno, ¿qué hago? Les doy un teléfono, tienen que usar tablet, incluso en el colegio hay todo un debate con esto, porque hace 10 años yo soy docente, estaba toda esta tendencia a decir, no, hay que incorporar la tecnología en las aulas, los chicos tienen que usar tecnología en las aulas, y hoy en día ya estamos viendo un retroceso muy importante, y muchos educadores y pedagogos dicen, no, o sea, esto no es bueno, hay que limitarlo y en todo caso utilizarlo de manera excepcional. Sí, a ver, primero contestando acá el comentario, ¿no? Que justo nos decía un comentario de que es la paradoja, ¿no? Que estamos hablando, la persona pone, ¿no? Que estamos hablando a través de la misma tecnología sin estar en redes sociales aditiva. No podría ver esto. Entonces, justamente el doctor hablaba eso al inicio, ¿no? No es que la tecnología sea mala, ¿no? Entonces, y ahí empiezo, ¿no? Hablando eso, no es que esté malo y no es que estamos fuera del mundo, ¿no? Porque justamente la educación es educar hijos para el mundo, digamos así, para cuando ellos ya salgan de nuestra casa, ya estén como que listos para pensar por cuenta propia. Pero hasta que estén en nuestra casa, tenemos sí, como papá y mamá, decir por dónde tienen que ir. Tenemos sí que meterles unos criterios buenos para que ellos puedan tomar después mejor decisión. Porque digo eso, sabemos que ellos están en el mundo y sabemos que el mundo se mueve con la tecnología. No estamos ahí hablando contra, no, pero sí, como el doctor dice, todos somos influenciados. Nos influyen todos. Aunque yo esté media hora en el celular, otra persona esté 5 horas. Obviamente la que está más tiempo tiene más impacto, pero a todos nos impacta de cierta forma, ¿no? Porque todo el consumo va por ahí también.
¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Pensar que de alguna forma nuestros hijos van a tener contacto con la tecnología. Muchos me preguntan, ¿no? Ah, Bruna, pero entonces mi hijo, si yo no les doy un celular, una computadora, nunca va a aprender. No, pero cuando le toque aprender, cuando le toque, no sé, trabajar, la tecnología, de hecho, ya va a haber cambiado. Não, você, não sei, meu hijo, bom, tem 10 anos, vai estar em mercado laboral. Já vai haver cambiado. Então, quando ele toque, está com a tecnologia, ele sim vai aprender, não? E de certa forma, ele também nos vê, por exemplo, eu trabalho acá no celular, vocês também, eles nos veem e aí pouco a pouco vai aprendendo. Não é que esteja totalmente alejado. Pero como todo, creo que no en la crianza de los hijos hay que poner en la balanza, ¿no? Entonces, si creo, ¿no? Que no sé, él está perdiendo algo, ¿no? Pero tengo que saber los efectos, que es justamente lo que estamos hablando acá, ¿no? Hay mucho más, ¿no? Y no podemos negar, no podemos estar ciegos, hay muchos más maleficios, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo ahí no, podríamos hablar horas y horas, ¿no? Sobre los maleficios, pero ahí para puntuar, no es justamente lo que el doctor ya decía, ¿no? Pero para puntuar algunos puntos básicos, ¿no? Que yo creo que tenemos que tener claro las mamás, ¿no? Sobre todo, que es primero, estamos sacando un derecho de ellos, que es de ser niños, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, ¿no? Si yo pregunto a un profesor, a ver, profesor, ¿cuántas clases has dado durante el año? Ah, no, ninguna. Entonces no eres profesor. O a un sacerdote, ¿cuántas misas has celebrado en la última semana? Ah, no, ninguna. Entonces no eres sacerdote. A lo que voy es, si yo pregunto a un niño cuántas horas has jugado, porque su profesión, entre comillas, no su actuación principal es el juego, si yo pregunto a un niño normal hoy en día cuántas horas has jugado, casi ninguna. Diariamente, casi ninguna, porque estamos sacando a nuestros hijos ese derecho de jugar. Porque si damos una pantalla, eso no es juego, ¿no? El juego es jugar con la realidad, con nuestra creatividad, con juguetes o no, pero el niño tiene que ser niño. Entonces lo estamos privando de algo que es de él, ¿no? Entonces el jugar y también el conocimiento, que es justamente lo que hablaba también al inicio. No tenemos que dejar de lenguaje, ¿no? Cuando mencionamos el tema del lenguaje, pero el tema del lenguaje es solo una punta del iceberg, ¿no? Porque el niño ya no tiene, y ahí te digo con bastante experiencia, ¿no? Tanto acá en Perú cuanto en Brasil, ¿no? Que yo soy de Brasil, tengo contato con muchas mamás, con muchos profesores que me dicen lo mismo. Bruna, ya no es igual. El lenguaje de un niño de 5 años es totalmente diferente a 10, 15 años atrás. Es un hecho que ellos están atrasados. ¿Y por qué? Porque no tienen esa motivación de querer hablar con un adulto. Y incluso los perros, cualquier animal quiere comunicarse, ¿no? Con otro animal de la misma especie. El humano, sobre todo nosotros, no, nos comunicamos, nos relacionamos con la comunicación. Entonces ya es así un punto muy relevante para pensar por qué será no que mi hijo tiene el atraso de lenguaje, porque no quiere comunicarse. ¿Por qué? Porque ya no tiene interés por el mundo. Y ahí con eso cierro, ¿no? Que, entonces, el primer punto, tenemos que dejar que ellos sean niños y tenemos que dejar que ellos estén en el mundo real. ¿No? La inteligencia busca la verdad. ¿No? Ahí el doctor decía de las potencias, ¿no? Que tenemos las tres. La inteligencia siempre busca la verdad. ¿Y la verdad a dónde encontramos? En la realidad. Entonces, realidad es eso es lo real. Lo demás es artificial. Aunque sea, no, Bruna, pero yo te estoy viendo. Sí, pero no estás oliendo, no me estás tocando. No es real, no es. En fin, sería muy filosófico. Pero para cerrar, tenemos que dejar que nuestros hijos tengan contacto con la realidad para que aprendan, ¿no? Y para que quieran comunicarse. Si damos ahí las pantallas siempre, no sé, como un intermediador, ah, no, pero él sí está viendo, no sé, a su abuelita, está conociendo sobre China, sí, pero es siempre un intermediador, ¿no? Siempre va a haber algún daño, ¿no? Porque lo natural del ser humano no es eso. Totalmente, totalmente. Y esta idea de que los niños juegan también, porque a través del juego pueden pensar posibilidades o pueden hacerse preguntas con respecto al mundo, a lo que ven. Es una característica muy común del niño, sobre todo el niño que es curioso, de preguntar todo, de preguntarle absolutamente todo al adulto, cómo funciona esto, por qué esto es así. Y también de tratar de encontrar las respuestas por sí mismos.
y no recurrir a la tecnología como mediadora en ese momento o en esa etapa de su vida para responder todo. Y recurrir al adulto muchas veces para encontrar la respuesta correcta. Pero esto también obviamente empieza por la educación de los padres, ¿no? De los adultos. Y en eso, Gonzalo, yo te quiero preguntar, nosotros en Veritas recibimos a un montón de matrimonios. Y muchísimos matrimonios que en muchos casos vienen con ciertos conflictos que están relacionados con el uso de la tecnología o que muchos de los problemas que traen a la consulta son consecuencia de un mal uso de la tecnología. ¿Vos qué has visto en relación a la pareja este problema o este hábito de estar todo el tiempo conectado, estar todo el tiempo encima del celular? Bueno, mira, en primer lugar, un poco para reforzar lo que veníamos hablando, eh, es lo que hablábamos recién, o sea, la tecnología en sí misma, la tecnología es un medio. Uh-huh. El gran problema es que está, bueno, es una tecnología que tiene sus particularidades y que hay que saber, hay que reconocer de que si bien tiene sus aspectos positivos, como este, por ejemplo, como el poder llamarle, uno dice, bueno, está tu mamá no sé, viviendo en un país, en España, y poder hablar con ella, ¿quién puede negar que eso es algo que significa algo bueno y que es un avance? Y que de hecho en general la iglesia no se ha opuesto a ningún tipo de estos avances. Ahora, el tema es, yo lo escuchaba en una conferencia que se dio sobre esto, en la cual yo participé en la Uni Cervantes en Colombia. Bueno, un profesor decía, ser dueños, ¿sí? No ser siervos de la tecnología, no ser esclavos de la tecnología, y reafirmando lo mismo, la tecnología como técnica es también, justamente está por debajo de la filosofía. Y lo que tiene la filosofía, por eso también la educación integral en filosofía, en artes liberales, es que genera una concepción del todo, que puede integrar. De hecho, yo creo que cada vez las técnicas van a estar más facilitadas y va a ser más necesario la educación de otras cosas, educación, como decía recién Bruna, de la voluntad. Uno puede tener la técnica, puede tener todo, pero si no tiene constancia no lo va a poder hacer, de la afectividad. Eh, y en esto se va educando de chiquito. Yo soy profesor de Psicología del Desarrollo de la Universidad de Mendoza, y una de las cosas que se estudian en la parte de infancia es el tema del apego. Y el tema del apego es fundamental para que se dé una psicología sana a nivel, digamos, del desarrollo de los sentidos internos, es poder ser mirado por otro de verdad. O sea, si mi mamá, mi papá o quien me cuida no me puede mirar, y voy a tener un problema a nivel psicológico. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Joseph Pieper, es un autor alemán espectacular realmente, y él dice que el ocio justamente es un contemplar relajado. O sea, para yo también poder conectarme con la realidad de esta manera profunda, necesito poder como calmar todas esas ansiedades que tengo y poder mirar. Y relacionado a lo que decía Santi, esta incapacidad de mirar y por lo cual también de admirar, Uh-huh. genera problemas matrimoniales. Ahora este domingo nos dieron una notita que está muy buena, realmente habría que ponerla ahí en los comentarios. Es una carta del padre David Padalarani, que habla sobre el papel de los papás, de los padres, en la educación de las familias para, digamos, de alguna manera, esto que va pidiendo la iglesia de vocaciones. Y entre ellos hablaba un poco del trato del esposo hacia la esposa y de la admiración del esposo que tiene que tener hacia su esposo. El artículo es espectacular, así que la verdad que estaría muy bueno ponerlo, creo que es muy necesario. Para nosotros los papás, a mí me ayudó mucho, me hizo pensar. Y bueno, pero digo, es imposible admirar sin mirar, ¿no? Y a veces nos pasa eso, entonces el papá que recrimina a la esposa, que le dice un montón de cosas, que no puede ver porque está encerrado en sus propios pensamientos. Otro tema también que genera el celular, y que creo que también es complejo, es que se dan todas estas cuestiones a nivel de las infidelidades. Hoy, lo decía también un sacerdote, muchas veces la esposa toma el celular del esposo
y lamentablemente como están las cosas, a veces se dan grandes decepciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, digo, y en esto creo que hay un nivel de la prudencia particular que cada uno verá. Por ejemplo, en mi casa, mi esposa, pero de mutuo acuerdo, ¿no? Yo lo sé y ya lo sabe, tenemos total acceso a la información. De hecho, la información que yo uso en mi celular o la que ella usa, los dos sabemos que es pública, que no es privada. Nosotros nos ha funcionado. Hay otros bueno, que no. El tema es, por lo menos, poner este tema en consideración. ¿Está afectando mucho la educación de los hijos? Claro que sí. ¿Está afectando mucho a los matrimonios? Claro que sí, no solo el tema de fidelidad, sino también esto. A veces matrimonios que dicen, no, la verdad que nos sentamos a comer y cada uno está viendo el celular. A uno mismo le pasa que antes quizás prendía la mesa de luz, la lamparita y se ponía a leer una novela antes de dormir, se compartía algo y ahora se ve el celular. Mis papás, que eran enemigos, mi papá es profesor de historia, nos educó en una casa sin tecnología casi, no tuvimos ningún problema después con la tecnología, pero él decía, bueno, en esa época la lucha era la televisión. Entonces, en mi casa no había televisión, y se solucionaba un problema, se solucionaba realmente un problema. Hoy, lamentablemente, es más difícil porque el celular no solamente lo usamos como para llamar, sino que empieza a ser parte de la vida de trabajo, de un montón de cosas. Entonces es más difícil decir, bueno, no usarlo. Cada uno tiene sus cosas. Yo particularmente, desde hace un año y medio, eh, dije, bueno, voy a intentar dejarlo en el consultorio. Y mientras uso la computadora, el WhatsApp web, hoy me lo tuve que traer, por ejemplo, por ahí te digo, pero digo, cada uno va viendo, pero hay que buscar medidas, hay que tenerlas, porque si no, realmente está en peligro la conexión con Dios y de ahí también la conexión con nuestro prójimo. Tal cual, Gonza. Antes que nada, doy fe que es verdad que deja el celular en el consultorio, que no se lo lleva a casa. Eh, Bruna, eh, con respecto al tema del impacto que tiene, o sea, que ves vos, el impacto que tiene la tecnología en el desarrollo y la educación de los hijos. ¿Cuáles son por ahí los principales problemas que vos que ves por ahí en las mamás que hablan con vos, cuando vas a colegios a hablar? ¿Cuáles son el principal impacto, digamos, que tiene esto en el desarrollo de los niños? A ver, primero yo creo que es importante hablar de los dos puntos, ¿no? Primero de papá y mamá y de los niños también, ¿no? Hay solo una reflexión, ¿no? Mientras Gonzalo hablaba del apego, ¿no? Del papá y de la mamá. Una cosa que siempre converso con mi esposo es lo siguiente, el recuerdo que teníamos, ¿no? O que teníamos de nuestras abuelas, ha cambiado totalmente en esa generación. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Porque antes las abuelas siempre eran las más cariñosas, que tenían ahí un juego, una anécdota, un cuento, aunque sea de memoria, ¿no? Para contar. Y yo creo que esa generación de nuestros hijos es la primera que va a tener un recuerdo de la abuela en el celular. Y ahí digo algo bien personal, ¿no? Por ejemplo, yo veo mi mamá, y yo sé que ella no está escuchando, por eso voy a decir, mamá, mi suegra, ellas son súper buenas, pero de verdad me da mucha pena porque no muchas veces que están, no es por mal, no, pero que están con los hijos y por ejemplo de mi parte son nietos únicos, pero están ahí en el celular, ¿no? Entonces yo pienso, mis hijos van a tener un recuerdo, no juzgando, ¿no? Pero es que el icono de la abuela ya no hay. No, la abuelita ya está, no y vemos personas ya mayores, adictas, con el celular, está ahí todo el día. Enfim, eso lo quería no, poner ahí para que ustedes piensen también, ¿no? ¿Qué recuerdo queremos que nuestros hijos tengan que nosotros, no de las abuelas, de nosotros? Ah, sí, mi mamá estaba todo el día así. Porque se les queda, no se les queda. Tanto cualquier recuerdo, ¿no? De niñez es mucho más marcante, ¿no? Entonces yo quiero que eso por un lado, ¿no? ¿Qué recuerdo queremos dejar para nuestros hijos, ¿no? Por otro lado es el tema de la frustración. Entonces,
la, el gran desafío de las mamás, al menos que yo doy mentoría, ¿no? Que yo acompaño acá a mis alumnas, es la paciencia. Ah, Bruna, yo no tengo paciencia con mi hijo. E estou seguríssima, e depois o doutor Cesc pode falar um pouco mais, está todo relacionado à capacidade de frustração que temos. Com as pantallas, com as redes sociais, não é biologicamente comprovado. Nosso limite, nosso nível de aceitação, de frustração é muito mais alto. Então, qualquer coisa me frustra. Por quê? Por quê? Porque antes, não é, o homem aí, antigamente, ia... tenho que, não sei, incluso seguramente vocês lhes passava, ah, quero escutar tal música. Tenho que esperar que passe na rádio. Hoje em dia, então já estávamos acostumados a esperar. Ah, não quero escutar tal música. Já quero comer tal coisa. Eu não posso pedir, ah, não, tenho que ir. Enfim, era muito mais trabalhoso, não? Hoje em dia, não. Quase tudo está em nossas mãos. Então, obviamente, nosso nível de frustração é muito baixo. E aí, quando temos, as primerizas, temos um filho, começa a chorar, nossos cérebros como que já, não sei, como viver isso, esse sofrimento. Não posso apagar a meu filho que está chorando, não posso dizer a meu filho que se cai porque está perguntando por quê, e por quê, e por quê. E me frustra demasiado algo que não deveria frustrar, não? Então, eu creio que impacta muito no nível de impaciência, porque não estamos acostumados a sofrer mais, porque o celular nos dá muita facilidade, não? Isso por um lado. E aí, o lado de los niños, isso eu creio que o principal que já falamos, no, el tema del asombro também com a realidade. Então, por um lado, não nos assombramos, ai, que tierno esse ninho, e não importa que llore toda a noite, pero não me causa muita ternura e tudo. Já não sabemos porque o cérebro não funciona mais para isso. E, por outro lado, o ninho tampouco se assombra. Ai, mira, o pájaro está volando. Cara, para nós outros, óbvio, já vimos milhões de pájaros volando. Pero para o ninho, não. Talvez seja a primeira vez, a quinta vez que ele viu e se assombra. Não, há uma autora, Catherine Lecuer, não sei se já... Sí, educar para el asombro. Sim, sim, e tem uma série de artículos e livros que falam sobre isso, educar en el asombro, que é solamente deixar que o niño seja niño, não deixar que ele aprenda assombrándose com o mundo que lo rodeia, pero se ele não vê o mundo que lo rodeia, aí sim, não vai ser um impacto desde pequeno, com o tema de linguagem, hasta mais grande, não? Então, para que vou a investigar isso e o outro se tenho acá a resposta? Não é, mi mano? Por exemplo, aí só para cerrar, outra anedota, ¿no? Que passou comigo, que eu dije, ai Deus meu, já caí, não? Temos esse aparatito que é Alexa, não sei se conhece, é um aparatito de... Sí, el de Amazon. De Amazon, ¿no? Que todo se pergunta e... Então, uma vez, meu filho me perguntou, ah, mamãe, como é isso em inglês? Eu pergunto a Alexa. Mas, graças a Deus, no mesmo momento, eu, o sea, ¿qué me cuesta sacar el celular y ver mi celular? O decirle, mira, busquen el diccionario que tenemos acá de inglés. Entonces, todo delegamos, ¿no? Y ahí para el niño también. Después, imagínense, en 10 años, 5 años, todos que tengo Alexa, ¿para qué voy a preguntar a mi papá, a mi mamá, si puedo preguntar a Alexa? O sea, delegamos todo, ¿no? Enfim, então para ser, já não tem o assombro e é todo muito mais fácil, ¿no? E aí cai no mesmo tema de nós outros. Os níveis de frustração são muito mais elevados, ¿no? Porque não estão acostumados a frustrar-se. Não sei o que é isso em inglês, deixa-me esperar e buscar em dicionário, ¿no? Então não sabem frustrar, receber essa frustração do dia a dia, ¿no? Da vida. Sí, totalmente, y creo que nos pasa absolutamente a todos también porque nos hemos acostumbrado a esa inmediatez, que tratamos de trasladar esa inmediatez a todos los demás aspectos de nuestra vida que no dependen tanto de la tecnología y que son más importantes y que, bueno, y nos frustramos justamente cuando no obtenemos ese resultado inmediato. Y Gonza, con respecto a eso, ¿cuáles son las señales de alerta o qué es lo que ves cuando llega el paciente que tiene alguna adicción a la pantalla, adicción a la pornografía que está agravada por esa adicción a la pantalla? No hay que olvidar que algo que es terrible, lamentablemente, por que eso ya lo podemos hablar y lo podemos debatir, el tema de que los padres que le regalan un smartphone a un niño de 9, 10 años, se lo dejan llevar al colegio, o el niño tiene acceso a un montón de cosas
y tiene acceso irrestricto, entre ellos la pornografía. Por eso vemos, por ejemplo, que la edad de inicio, incluso lamentablemente, en la que los niños ven pornografía, se la encuentran por accidente o la ven con otro compañero o alguien que tiene acceso a la tecnología, es de aproximadamente 9 a 10 años. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Qué ves vos en la consulta, Gonza, que decís, esto es evidentemente una adicción ya consolidada a las pantallas? Bueno, justo hoy estaba leyendo un libro que es un poco, habla de los vicios capitales, tomado de Santo Tomás, y los hijos de cada vicio capital. Y justo la que leí hoy es la asidia, que a veces se usa medio como la pereza, pero la asidia es como una cierta tristeza o desánimo ante los bienes, sobre todo el bien de la amistad, pero que está estudiado. Yo no soy un especialista en esto bajo ningún aspecto, pero que genera como una cierta apatía. Y digo, a diferencia de otras épocas, quizás la época de nuestros mismos padres, abuelos, había muchas pasiones, la gente se entusiasmaba con cosas, habían grandes proyectos, y eso cada vez se empieza a encontrar aminorado de alguna manera en nosotros y en la juventud. Entonces, un gran signo de afectación por parte de que nos está afectando la tecnología es una apatía. Una hija de la asidia también es la curiosidad. Entonces, esta cuestión de estar siempre como viendo cuestiones. Y fíjense que a veces nos pasa, ¿no? Con el celular, a mí me pasa, digo, ¿qué pasará con la guerra? ¿Qué pasará con el dólar? Acá en Argentina es súper importante el tema del económico, el dólar. Siempre hay algo, y parece que uno tiene que estar chequeando el celular constantemente por las dudas de que se va a dar, o que uno se va a perder algo en teoría importante. Esa apatía es cada vez más común, personas que vienen con estos síntomas, que como esta distimia, con una depresión que no debe ser depresión, pero que es una apatía. Después, ya en casos más graves, empieza a haber tolerancia, empieza a haber dependencia. Como toda adicción, en el fondo, es una forma de buscar tapar un vacío de manera falsa, y justamente como no lo llena, es que se vuelve cada vez más profundo. La persona busca, sea en la pornografía, sea en el celular, sea en las redes sociales, sea en que le pongan mucho me gusta, sea en el casino o sea en la cocaína, siempre está buscando tapar un malestar. Como no lo puede hacer, bueno, va subiendo, escalando cada vez la dosis, entonces empiezo consumiendo, no sé, media hora, 1 hora, 3 horas, 4 horas. La negación es otro signo importante de adicción, y eso nos pasa a todos. ¿Sí? No, pero yo no estoy, yo solamente estoy como un tiempo, y quizás he pasado horas en las cuales he cuidado a mi hijo, he cuidado a mi familia, he cuidado a mi esposa. Lamentablemente, he perdido hasta la capacidad de disfrutar. Lo hablamos con un psicólogo amigo. O sea, lo grave de esto es que encima nos venden que vamos a disfrutar, y disfrutamos cada vez menos. O sea, lo lícito, disfrutamos cada vez menos. Estoy hablando de la misma realidad. En casos ya todavía más graves aún, estamos hablando de la adicción a la pornografía, otro gran flagelo, en lo cual nosotros estamos dedicándonos mucho. Bueno, ahora, dentro de unos días, estamos por lanzar un tratamiento para dejar la pornografía, un tratamiento o sea, personalizado, en el sentido que, si bien es grabado, está hecho para distintos tipos de personalidades, con técnicas psicológicas. Obviamente que no es un tratamiento mágico, porque no existe eso, pero sí creo que es un buen aporte para trabajar junto con tu psicólogo, con tu terapeuta. Y bueno, la pornografía, como vos decías antes, el último estudio está hablando de consumo de 8 años. O sea, el primer contacto con la pornografía se da a los 7, 8 años. Y yo, que lo vivo en primera persona, ¿en qué sentido lo vivo en primera persona? Atiendo a las personas que les pasa esto, y cuando alguien, una niña, un niño, vio una escena pornográfica a los 7, a los 6, a los 8, a los 10, deja una marca. Hablaban del correlato neurobiológico, pero que justamente yo tampoco soy un especialista en neurobiología, pero sé muy bien
que hay una afectación de la corteza prefrontal, que en algunos casos están más predispuestos a enfermedades y en otros menos, pero la afectación está, genera surcos, estos consumos. Muchos hablan de casi efectos como el estrés postraumático, el consumo de pornografía en menores, que después van a complicar, van a, de alguna manera, a atrofiar distintas funciones o facultades que están relacionadas con la atención y muchas veces está más grave con la misma capacidad de amar. Bien, bien, perfecto. Y con respecto, bueno, a estos pacientes que atendés, si bien obviamente el tratamiento es muy complejo y tiene que ser personalizado y depende mucho de las circunstancias, pero ¿qué recomendaciones le podrías dar a padres, a educadores, a matrimonios, para generar como un ambiente familiar tal vez más sano, digamos, o con una presencia o con el que haya una comunicación mucho más abierta, donde haya mucha más conexión? Porque también, viste, se habla mucho, ahora está muy de moda todo el ayuno de dopamina o el detox de dopamina, y esta idea, ¿no? Como de dejar redes sociales por un tiempo o limitar el uso del celular en determinado momento del día, digamos, para justamente también entrenar a nuestro cerebro para que justamente no genere esa dependencia que es neurobiológica, o tiene su correlato neurobiológico. ¿Qué recomendaciones darías con respecto a eso? Y para después, que me gustaría que los dos hicieran un aporte ahí, el tema de cómo podemos hacer para empezar esa desintoxicación y cuándo creen ustedes que un niño podría tener ya, o un adolescente, digamos, ya podemos hablar de adolescentes, pueden ya tener un acceso a la tecnología, digamos, tal vez menos limitado. Pero, ¿qué edad dirían ustedes que es la edad? Hasta cierta edad los chicos no deberían tener, por ejemplo, ni la computadora en su cuarto, ni el teléfono, ni un teléfono en su cuarto, ni una tablet, ni estar solos. Son muchas preguntas. No sé quién contesta. ¿Querés ir vos, Bruna, y lo dejamos a Gonza? Y después viene Gonza. Y a ver, detrás para De atrás empezando para atrás. mira, la edad, no sé, de verdad que es una curiosidad también en la respuesta del doctor, porque de forma bien personal, yo no veo, de verdad, yo siempre digo a mí, y gracias a Dios mi esposo está de acuerdo conmigo, ¿no? Cuando puedan tener plata para comprar su propio celular, pagar su propia internet, porque entonces um, no tengo una edad, porque de verdad es mucha responsabilidad, ¿no? Sí. Una cosa es, claro, por ejemplo, mi hijo de 9, 10 años, 9 tiene, corre mi celular, puedo ver la tabla acá del campeonato, yo estoy acá a su costado, no estoy viendo, y después vuelvo al historial, por si acaso, pero siempre a mi costado. Y él veía también, entonces ahora puedo ver tal jugador, sí, pero nunca en YouTube, ¿no? Porque incluso las publicidades de YouTube, en fin. Pero sí, ¿no? Pero de él mismo, o sea, la computadora de él mismo, el celular de él mismo, es mucha responsabilidad. Y como dice el doctor, basta entrar una vez por la vista y se queda. No, lamentablemente es así. Entonces, yo creo que es bien complicado de verdad esa decisión, porque él tiene que saber todas las consecuencias y si por si acaso no se depara con contenido que no es para su edad, el impacto es muy grande y no podemos borrar, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien. Respecto al ambiente familiar, me gustó mucho lo que dijo el doctor de los placeres sanos, no lícitos de la vida, que es justamente aprovechar lo bueno de la vida, ¿no? Citando ahí Santo Tomás, que el doctor también mencionaba, Santo Tomás decía, tienes tristeza, él daba ahí algunos consejos, que tómate un baño, eh, habla con un amigo, come un chocolate, él decía eso. Entonces, él sabe, ¿no? Hay placeres en la vida que de verdad nos hemos olvidado. Justamente hace poquito he visto, ay, no me acuerdo cuál cuenta, han puesto ahí el resultado de una investigación que allá en Estados Unidos usan la inteligencia artificial, o sea, el más uso que dan es como para terapeuta, ¿no? Para Sí, preguntar sobre sí. la vida.
para, ¿no? Entonces, una inteligencia, ¿no? Que deveria ser só inteligência artificial, já está como um amigo, não? Artificial, como um terapeuta artificial, não? Então, ¿por quê? Porque nos hemos olvidado que há em la vida, não? Em la vida real, placeres de como, por exemplo, conversar com um amigo, ou conversar acá, que estamos não conversando de outros temas, não? Enfim, então, o que más sugeriria, assim, veementemente, é buscar lá. Quando tu não tenias internet no, em tu vida, que te gostava ser? E aí, ensinar a tus hijos. Por exemplo, acá em minha casa temos aí a tradição de, bueno, quando não temos algum compromisso, pero todos os sábados em la noite jogamos jogo de Ajá. mesa. Não? Então, aí eu sempre uma foto e todos, ai, que jogo, Bruna, e como lo haces? Meu Deus meu, é natural. Esse ele põe senso, ele não é sentido comum. Que qualquer juego, não necessariamente tem que ser qualquer, aunque seja com dado. Enfim, são coisas do dia a dia que uno tem que ver de acordo à identidade da família, não? Que cara é mais deportista, outro é mais cultural, não? E isso é o lindo de cada família, não? Pero tem que ver, ver a beleza para de forma sana, não? E não somente cada um em sua pantalla, não? Porque justamente eu pensava também, só para cerrar, quando o doutor falava de las pasiones, não? E, e aí que todo ser humano, de alguma forma, somos iguais, não? Há uma base aí que se repite, não? Independentemente da cultura, do siglo. E é um hecho que temos uma inclinação ao mal, não? Então, é um hecho que naturalmente elegimos, ¿no? Lo más cómodo, lo más placentero. Y el celular es eso. Es un dispositivo que de alguna forma nos ayuda mucho más a inclinarse al mal, ¿no? Entonces, estamos ahí con la mano a, quiero ser egoísta, ¿no? O sea, quiero pensar solo en mí mismo, ya, tengo acá mi pantalla, ¿no? En fin, entonces tenemos que sí salir de nuestro mundo, y ese salir de nuestro mundo es salir de nuestro celular para ir al encuentro a los demás y ver lo bueno, ¿no? de la vida, que hay muchas cosas lícitas, buenas, que nos causa alegría en el día a día. Totalmente, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Gonza, Bueno, yo con Bruna también soy reacio siempre a dar una edad. ujú, Particularmente creo que, por lo menos lo que se va hablando, lo que se va viendo, por lo menos el mínimo que están hablando es a los 16 años mínimo, y todo igual me parece muy mínimo, sí, ¿no? Y aún así creo que en un futuro existirán estas tecnologías, pero con mucho más limitaciones, ¿no? O sea, yo creo que hasta para una persona de mi edad, de cualquier edad, eh, la excesiva anonimato que se da a través del uso de la información en el celular, creo que no es positiva. Particularmente creo que se tiene que ir avanzando a lo que uno ve en el celular es como cuando uno antes veía televisión, puede hacer de conocimiento, pero obviamente no que el esposo está revisando el celular al esposo o el esposo a la esposa, sino algo ya de común acuerdo que se sabe que es así. O sea, grandes problemas de todo esto es el anonimato que existe a través de Internet. Y viendo esto que vos decías, Bruna, insisto, yo, gracias a Dios, yo no creo que acá, hoy, cuando yo suelo volverme en micro de- del consultorio y cuando me bajo hay un San José muy bonito, de una mirada espectacular. Y bueno, a veces uno le dice a San José, bueno, ayúdame con mi familia, ayúdame con mi hijo, ¿para qué? Para que me des los bienes, tanto espirituales o materiales necesarios, ¿para qué? Para que puedas tener adoradores, ¿no? Hijos buenos, hijos santos, y que todo sea en cuanto y en tanto a ese fin, a que sean adoradores de Dios. Porque también es una realidad que uno, si bien les prohíbe cosas, que está bien, lo importante es que se enamoren de otras, o sea, un corazón enamorado. Particularmente a mi familia, somos 6 hermanos, tuvimos la gracia de pasar de un departamento a una casa más grande, con verde, con amigos, con un barrio, bueno, fue una gracia especialísima. Y bueno, entonces yo diría que
Mi papá era muy estricto con el tema de los videojuegos, el celular, con la computadora, casi no teníamos, pero yo nunca lo viví de un modo opresivo o represivo, decir, ay, me gustaría. Obviamente que la tendencia natural al pecado, como decía Bruna, está, y probablemente me iba, no sé, a la casa de mi abuela, y ahí sí veía televisión, pero de hecho me cansaba, me hartaba, es como que, como el hijo pródigo, sabe a dónde volver. Y creo que eso es lo que le damos a nuestros hijos. Las buenas experiencias, sea de naturaleza, de oración, hasta, no sé, de enojo de un papá normal, digo, del llanto, de las miserias propias, eso genera que después, por más de que se confundan, bueno, puedan volver, sepan a dónde volver. El gran problema es que si no conservamos estas tradiciones, por ejemplo, jugar un juego de mesa un fin de semana, el tocar la guitarra, el andar a caballo, el poder rezar en silencio, o ir a una adoración, o sea, si no tienen el recuerdo de haberlo hecho, es difícil que lo puedan repetir. Entonces, bueno, a ver, creo que cada uno es cada uno. Hay, por ejemplo, tengo pacientes que viven en ciudades grandes, en departamentos muy chiquitos, con muchos hijos o con hijos, y bueno, se les dificulta más, y bueno, y van buscando, y creo que también es importante no caer en una frustración, sino que pidiéndole a Dios, yo particularmente eso le pido a San José, digo, por favor, ayúdame. Hace poco leí una historia de San José, y bueno, y cómo él tenía su familia, y decirle, ayúdame con mi hijo, ayúdame porque uno se ve indefenso, uno se ve poca cosa, y en el fondo, ante toda esta marea, todas estas cuestiones tan negativas, lo único que nos puede salvar es la fuerza de Dios. Entonces, bueno, desde esa fuerza es que peleamos, y creo que como papás, que a veces nos abruma toda esta situación, porque nos da miedo, quizás un miedo muy humano, pero que nuestros hijos, no sé, caigan en la pornografía, por ejemplo. Y bueno, uno ve que entonces la pileta le ponemos protección o ante la seguridad, y con esto no estamos haciendo nada. Bueno, pero tener confianza en eso, confianza en Dios, confianza en que también se nos va a dar en la medida que lo pidamos los medios, justamente para que sean hijos sanos psicológicamente y que justamente en esa naturaleza sana puedan ser buenos servidores y amantes de Dios. Totalmente. Yo creo que se reduce también a esto que dicen de ambos, que ambos coinciden como, bueno, ver las circunstancias particulares de cada familia, dónde viven, en el contexto que viven, y ahí también buscar alternativas. Yo creo que muchas veces algunos, los adultos, a veces claudicamos frente a los chicos y decimos, no, bueno, esto es incontrolable, no hay manera de limitarlo, y es como que se entregan a la situación, ¿no? Y a veces lo más importante es tener la voluntad, o sea, tener la voluntad realmente de querer hacerlo, de querer educar a nuestros hijos de esa manera. Y también esta cuestión, yo creo que es clave de este tema de que no parezca una imposición, o que, sobre todo, parece una imposición, a veces se torna una imposición cuando ya la situación se ha descontrolado. Entonces, hay que hacerlo, digamos, lograrlo en el escenario previo, y yo creo que la clave en eso es decirle, bueno, o sea, está esto, pero vos tenés todas estas opciones, tenés todas estas posibilidades, que son todos placeres lícitos, como decimos. Entonces, yo creo que ahí la clave es una decisión en conjunto, papá y mamá, que vean sus circunstancias particulares y que tengan la voluntad de querer hacerlo. Yo creo que ahí uno, igual que los niños, encuentra alternativas y puede ser muy creativo para poder... Totalmente. No, Santi, algo que te quería decir, yo creo que también hay que animarse a pensar distinto. A veces nos ha pasado, sobre todo con el tema de la pornografía, que hasta dentro de los mismos círculos católicos, nos dicen, porque una vez nos pasó, ¿no? Nos mostraron un documental en contra de la pornografía, o sea, que lo iban a pasar en los colegios para decir la pornografía es un problema, donde dentro de ese mismo documental pasaban escenas pornográficas, o sea, pornográficas, escenas muy sensuales. De alguna manera, hablando con estas personas que lo dirigían, de muy buena intención, estoy seguro, de muy buena intención y gran corazón, decía, mirá, yo no me gustaría que mi hijo a los 10 años esté viendo este documental, porque están pasando chicas semidesnudas. Bueno, me dice, pero ya todo el mundo lo ve, o sea, a los 10 años todos han visto eso. Bueno, y ahí está el tema, es como que se nos ha anestesiado la conciencia, estamos tan metidos en el barco
que a veces ya caemos en un derrotismo donde apuntamos a lo mínimo. Y hay que apuntar a lo máximo, con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, cada uno en sus circunstancias particulares. Pero ahora, el decir, no, es imposible, no, que tu hijo no, bueno, más o menos, o sea, depende del caso. Siempre es mejor en comunión con otros hermanos católicos que piensen igual o que piensen parecido, no igual, pero parecido, que tengan las mismas convicciones, y entre muchos es más fácil, porque no es lo mismo que vos solo en el colegio estés diciéndole que no al celular en un ámbito donde, bueno, hay otros que apodan. Entonces, bueno, por eso tampoco es bueno dar consejos así o máximas para todos iguales. Cada uno verá cómo la pelea. Lo importante es pelearla y abriendo el corazón y la razón para poder que Dios obre en nosotros y que nos haga ver cómo llevar a nuestra familia, donde muchas veces también la decisión tiene que terminar siendo radical. O sea, es como que tengo que cortar con ciertas cosas que en algún momento me cuesta un montón, y una vez que las corto, digo, gracias a Dios que puedo cortarlas porque esto fue lo mejor de la cosa. Sí. Totalmente, totalmente, y también saber eso, que uno no puede, o sea, muchas veces nosotros a los hijos no le podemos pedir cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer, porque en definitiva los chicos nos imitan a nosotros, y somos el primer modelo de vida, digamos, que ellos conocen Totalmente. antes de salir, digamos, ¿no? al mundo y de ampliar como su círculo social. Entonces yo creo que también es clave en eso, por eso el trabajo que hace Bruna en cuanto a esto de capacitar a las mamás, de estar ahí, de estar con los padres porque es clave, o sea, porque vemos que hay muchísimos problemas en la educación de los niños, a veces mucho desconocimiento, poca formación, y vemos que hoy se necesita cada vez más, entonces es súper valioso y súper importante el trabajo que hace Bruna. Creo que ya estamos llegando al final del live, sí. Bueno, les quiero agradecer a los dos por haberse sumado, por haber dado cada uno su aporte, que creo que ha sido buenísimo y que también yo creo que ha respondido muchas preguntas que quienes están viendo tenían. Bruna, agradecerte a vos particularmente por sumarte, por proponernos el vivo, y ojalá que este sea el primero de muchos. Creo que el tema, hay mucho más para hablar y el tema no se agota acá. Sí, no, gracias a Muchas ustedes, gracias. mas perdão por la hora, a culpa foi minha, No hay que eu que problema. pedi que fuera mais tarde. E aí, aproveitando as que estão acá, que são minhas seguidoras, não aproveitem, por favor, para conhecer o trabalho deles, que é muito sério. E seguramente vamos a ser mais em vivos. Quero muito fazer sobre o tema da pornografia, porque sabemos que isso impacta a todas as famílias, católicas e não católicas, não? Então, eles têm isso, vocês que minhas seguidoras que recém lo estão conhecendo, tem algum problema com o esposo ou com outro pariente, por favor, indiquem seu trabalho, porque é muito difícil encontrar expertos nesse tema com essa visão católica. Sempre vemos com outra visão, só aí biológica, de alguma forma, não? Que vem solamente do cérebro. Mas eles tinham a mesma visão que eu, não? Del ser humano integral, tanto que estão aí mencionando os mesmos autores que eu menciono em los cursos, em los en vivos. Então, por favor, busquem a eles, não? Que eles têm bastante experiência. Aí não sei se depois ou agora podem falar rapidamente de como aceder a vocês, se é assessoria personalizada, se é só o curso. Pero agradeço bastante a vocês e de verdade que espero que seja a primeira de muitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros te alentamos a vos, Bruna. Realmente tu trabajo es espectacular. Sé que ayuda a muchísimas familias. Así que bueno, como decía Santi, espero que sea la primera de muchas conversaciones. Nosotros, nuestro servicio es básicamente, somos un equipo de psicólogos, todos lo fundamos un grupo de psicólogos que quisimos integrar psicología y fe católica. Un poco, a veces nos pasaba un montón de pacientes que se iban al psicólogo y el psicólogo les cuestionaba su fe, o a veces hasta iba y les decía cosas que iban totalmente contrarias a la moral. Y bueno, como vos decías, Bruna, la antropología cristiana, o sea, el
mensaje de Cristo, un mensaje que es como una levadura, ¿no? Entonces impregna todo. Con esto no quiere decir que nosotros como instituto, como clínica, estemos en contra de la psicología científica. De hecho, tenemos muy claro de que no somos ni directores espirituales, ni sacerdotes. Nosotros nos dedicamos a las patologías psicológicas, o sea, las patologías a nivel de la afectividad, del área sensitiva, del área sensible, de las pasiones, de ciertas cuestiones que nos han impactado gravemente en nuestra vida y que nos complican de alguna manera el juicio de la cualitativa, o sea, el juicio que tenemos, es decir, no sé, alguien que lo raptaron cuando era chiquito, tuvo una experiencia de mucho miedo y después ve la realidad empañada de ese miedo, o puede ser un abuso sexual, o puede ser un montón de heridas que podemos tener en la infancia. Nosotros nos dedicamos a la curación de esas heridas, de esos síntomas, adicciones, bueno, distintas cosas, pero siempre integrando psicología científica y fe. A su vez, dentro de esto, tenemos un curso sobre abordaje integral de la pornografía con una universidad en San Juan, en Argentina, y también ahora, el 1 de julio, ha sido realmente un trabajo enorme, estamos por sacar un tratamiento que son más de 9 horas de video, más interacciones clínicas, que la idea que tiene es ordenar, de acuerdo a la experiencia y la lectura también de otros autores, de otros psicoterapeutas y autores, un tratamiento integral para la curación en el tema de la pornografía. Es un tratamiento para que lo haga cada persona desde su casa de manera totalmente anónima y ir trabajando distintas aristas al tema. Así que bueno, para nosotros es una gran felicidad poder de alguna manera sacarlo y bueno, muchísimas gracias también por permitirnos darnos a conocer, Bruna, realmente muy generoso. No, gracias a ustedes, más bien. Bueno, ahí en los comentarios está fijado, está el link a nuestro WhatsApp. Ahí nos pueden consultar sobre la terapia, porque también ahí, Gonza, ofrecemos terapia individual, o sea, contamos con un grupo de más de 15 psicólogos, católicos todos, muchos especializados en temas específicos, desde psicólogos especializados en hasta psicólogos especializados en terapia en ansiedad, etcétera, y en otros temas de salud mental. Así que nos pueden preguntar cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición. Y bueno, ya nos veremos pronto, Bruna. Gracias. Les agradezco mucho. Que tengan muy buenas noches. Dios los bendiga. Buenas